Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha generado muchísima conversación, muchísimos rumores y sobre todo, muchísima expectación. Y es que, ¿quién no ha escuchado hablar de esta rivalidad? Exacto, la rivalidad, Eika por decirlo de alguna manera, entre Kerem Bürsin y Can Yaman, pero ¿por quién? Pues, Hande Erçel. Ya lo sé, el título es bastante llamativo, y sí, vamos a meternos de lleno en este triángulo amoroso, o al menos en lo que la prensa y las redes sociales han pintado como tal. Pero antes de empezar a desmenuzar esta historia, quiero pedirles algo: si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, del chismecito, de las relaciones. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Y ahora sí, empecemos. La industria del entretenimiento y más concretamente la de las series turcas es un caldo de cultivo perfecto para los rumores, las especulaciones y las pasiones desbordadas. Y si a esto le añadimos el ingrediente de un triángulo amoroso, o al menos lo que se percibe como tal, la ecuación se vuelve explosiva. Hoy vamos a analizar en profundidad la supuesta rivalidad entre dos de los galanes más codiciados de Turquía, Kerem Bürsin y Can Yaman, y la mujer que, supuestamente, desató esta competencia, la talentosa y carismática Hande Erçel. Todo comenzó como casi siempre con el trabajo. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, protagonizó la serie Love is in the Air junto a Kerem Bürsin. La química en pantalla era innegable e impresionante. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de idas y venidas, de momentos románticos y de conflictos apasionados, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans enloquecieron con la pareja, con la dinámica entre los personajes y pronto, los rumores de una relación fuera de la pantalla empezaron a circular. Y bueno, para sorpresa de nadie, terminaron confirmando su relación. La vida real imitando a la ficción, un clásico. Durante este tiempo Hande y Kerem se mostraban muy unidos, compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, asistían a eventos juntos, parecían una pareja consolidada y feliz. La química que veíamos en la pantalla se traducía en una conexión palpable también en la vida real. Los fans encantados celebraban cada gesto de cariño, cada publicación conjunta, cada declaración de amor. Parecían la pareja perfecta, la materialización del sueño romántico que Love is in the Air había sembrado en sus corazones. Pero claro, en este mundo de la farándula, todo cambia muy rápido. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman. Can Yaman, otro actor turco de renombre conocido por su físico, su carisma y su éxito internacional, especialmente gracias a la serie Erkencikus, donde compartió protagonismo con Demet Özdemir. Can Yaman y Hande Erçel. Pues, no directamente. Sin embargo, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque los fans, los medios de comunicación y sobre todo, las redes sociales comenzaron a especular. ¿El motivo? Algunos proyectos en los que Hande y Can podrían haber coincidido, o en los que se les mencionaba juntos. Y por supuesto, la mera posibilidad de que trabajaran juntos generaba muchísima expectativa. La simple mención de una posible colaboración entre Hande y Can desató la locura en las redes sociales. Los fans de ambos actores y también los seguidores de las series turcas en general, comenzaron a imaginar cómo sería verlos juntos en la pantalla. ¿Habría la misma química que con sus parejas anteriores? ¿Superarían las expectativas creadas? ¿Se convertirían en la nueva pareja favorita del público? Las especulaciones se multiplicaron, las expectativas se dispararon y la rivalidad entre los fandoms comenzó a tomar forma. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Que si Hande y Can hacían buena pareja, que si la química entre ellos sería explosiva. Y por supuesto, no faltaron los comentarios sobre cómo esta posible relación afectaría a la relación de Hande y Kerem. Los defensores de cada bando se enfrascaron en debates acalorados, analizando cada gesto, cada like, cada comentario en redes sociales. La prensa por su parte se hizo eco de estos rumores, alimentando la rivalidad que en principio existía solo en la mente de los fans. Titulares sensacionalistas, fotos trucadas, declaraciones sacadas de contexto, todo valía para mantener la atención del público y generar clics.
Los medios de comunicación, con su afán de generar contenido y atraer audiencia, se aprovecharon de la expectación generada en torno a estos tres actores. Cada noticia, cada rumor, cada posible encuentro, era analizado con lupa y transformado en titulares llamativos. Y hablaba de miradas cómplices, de encuentros secretos, de celos y de tensiones. La supuesta rivalidad se convirtió en una narrativa atractiva, un culebrón que mantenía a los espectadores enganchados y ávidos de más información. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues, la verdad es que la historia es más compleja de lo que parece. Hande y Kerem sí fueron pareja, y su relación duró un tiempo, un periodo que pareció consolidar la magia que los unía en la pantalla. Compartieron momentos felices, viajes, celebraciones y un cariño que se transmitía en cada fotografía. Sin embargo, la presión mediática, la exposición constante y las exigencias de sus respectivas carreras pudieron haber jugado un papel importante en el desenlace. Finalmente decidieron tomar caminos separados, anunciando su ruptura con respeto y sin entrar en detalles sobre las razones. Y por otro lado, no hay ninguna evidencia real de una relación romántica entre Hande y Can. No hay fotos comprometedoras que confirmen un romance, ni declaraciones oficiales que respalden los rumores, ni nada que demuestre una relación más allá de la especulación. Si bien es cierto que fueron mencionados en algunos proyectos y que la posibilidad de que trabajaran juntos emocionó a los fans, la realidad es que nunca se concretó nada que confirmara un romance. Entonces, ¿dónde está la rivalidad? Pues en gran medida en la percepción que se creó en torno a ellos, en las expectativas que generaron sus fans y los medios. La prensa en muchos casos magnificó la supuesta rivalidad para generar más contenido y atraer más audiencia. Cada uno de los actores, por su parte, continuó con sus proyectos y, en ocasiones, las noticias sobre ellos se entrelazaban, dando la impresión de una competencia constante. Es importante destacar que tanto Kerem Bürsin como Can Yaman son actores con carreras exitosas y consolidadas en la industria turca e internacional. Ambos han protagonizado series que han conquistado al público de diferentes países, cosechando un gran número de seguidores y reconocimientos. Han demostrado su talento actoral, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. La rivalidad en este caso no parece ser producto de una competencia real entre ellos, sino más bien de la manipulación de los medios y de las expectativas generadas por los fans. Hande Erçel, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas y su vida personal, obviamente, es de interés público. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más populares de la industria. Su vida amorosa siempre ha generado mucha curiosidad, y cualquier posible relación o rumor sobre ella es seguido de cerca por los medios y los fans. Pero, ¿significa eso que exista una rivalidad real entre ellos? La respuesta es, probablemente no. Lo más probable es que se trate de una narrativa creada y alimentada por los medios y las redes sociales, aprovechando el interés del público por el mundo del entretenimiento y la vida de las celebridades. Lo que sí existe es una gran cantidad de interés mediático en todo lo que concierne a sus vidas, a sus relaciones y a sus proyectos. Y esto inevitablemente genera rumores, especulaciones y, a veces, malentendidos. La constante exposición mediática y la presión de los fans pueden generar situaciones complicadas, pero no necesariamente implican una rivalidad real entre los actores. En resumen, la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman por Hande Erçel es, en gran medida, una creación mediática alimentada por el deseo de los fans de ver a sus ídolos emparejados y por la necesidad de los medios de generar contenido. No hay pruebas concretas de una rivalidad real, y al final, cada uno de los actores sigue con su vida, su carrera y sus propias historias. La historia de amor, rivalidad y especulaciones parece un guión de serie turca en sí misma. Es fundamental recordar que las redes sociales y los medios de comunicación pueden distorsionar la realidad y crear narrativas que no siempre se corresponden con lo que realmente sucede. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La vida de las celebridades es, en muchos casos, un reflejo de lo que los medios y los fans quieren ver, y no necesariamente de lo que realmente ocurre. La historia de Hande, Kerem y Can nos recuerda la complejidad del mundo del espectáculo y la forma en que la fama y la atención mediática pueden afectar las relaciones y las percepciones. Nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores, cómo contribuimos a la creación de estas narrativas y cómo podemos ser más conscientes de la información que consumimos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante esta inmersión en el mundo del chismecito turco. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por verlo. Me encanta compartir estas historias ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado útil para comprender mejor la dinámica de la farándula turca y la forma en que se construyen las rivalidades mediáticas. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre esta supuesta rivalidad y si les gustaría que habláramos de algún otro tema en el futuro. ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Kerem y Kaan? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿Les gustaría que profundizáramos en la carrera de alguno de ellos? Sus comentarios son súper importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones y saber qué temas les interesan. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue.